Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de accidentes de tráfico, de muchísimas cosas, de patinetes eléctricos, de la normativa y sobre todo hoy vamos a hablar con un hombre muy entendido. De hecho, él es fiscal de seguridad vial en Andalucía. Su nombre es Luis Carlos Rodríguez. Lo hemos cogido al lazo en este encuentro que se está organizando aquí en Lanzarote a través del Consorcio de Seguridad de Emergencias, pues entre otras cosas, donde está viendo pues, una de las competiciones más sofisticadas, por decir de una manera, en lo que a excarcelaciones se refiere. En este caso, Luis Carlos Rodríguez ha hecho su ponencia, creo que la hizo ayer, sobre aspectos jurídicos de un siniestro vial. Hablar sobre protocolos y cómo se puede coordinar con más eficiencia, por decirlo de una manera, a todos los servicios de emergencia. Aprovecharemos, ya que tenemos al señor fiscal, pues para hablar de otras muchas cosas. Sin más dilación, don Luis Carlos Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Le tratan bien por Lanzarote? Sí, fantástico. Y además ya es la cuarta o quinta vez que vengo por aquí con estos motivos, con lo cual estoy en casa. Conejero, lanzaroteño, ya, Pues sí, ya lo hemos adoptado. Por supuesto que sí. Claro que sí. Vale, vamos un poco a la ponencia. Empezamos ahí, porque se trataba de aspectos jurídicos en un siniestro vial. Aquí la gente dirá, digo, ¿por dónde van los tiros? Pero lo he dicho un poco en la introducción, muy vagamente. Aquí lo que usted ha querido explicar un poco la normativa, que ya está casi ya cocinada, por decirlo de una manera, falta una aprobación definitiva, en la que lo que se pretende es mejorar un poco la coordinación de cuando hay un siniestro y van todas las emergencias. Porque la pregunta, y ya si quiere hablar sobre la ponencia, ¿qué problema puede haber si no se está coordinado? Bueno, pues un retraso en la atención a la víctima, que es el eje fundamental. O sea, todos los servicios de emergencia, su finalidad básica es la atención a la víctima. Si eso se demora, si hay problemas de comunicación entre los distintos servicios de emergencia, se presta un servicio de peor calidad. Y aquí de lo que se trata es precisamente de atender las necesidades de la víctima. Las necesidades de la víctima no son solo de carácter médico-sanitario en el momento en que están atrapadas, por ejemplo, en un vehículo y necesitan ser rescatadas por los bomberos, puestas a disposición de los sanitarios, también en la protección de sus derechos, que es la última parte que no se ve, que no es en la carretera, es después en el juzgado, meses después, cuando hay que darle una respuesta a las víctimas, qué es lo que ha ocurrido, quién es el presunto responsable, si es que lo hay, y qué va a pasar con él a partir de ese momento, qué derechos tiene, qué indemnizaciones le corresponden, qué sanciones hay que ponerle al causante del siniestro. O sea, un siniestro vial no acaba cuando se retiran los vehículos, se traslada al enfermo y se limpia la carretera para que fluya el tráfico. Todavía queda mucho detrás. Luego comienza otra batalla. Exactamente, que es la parte de los juzgados. Que tengan en cuenta que nosotros somos en ese aspecto totalmente ciegos. No hemos estado allí, no hemos visto nada, no sabemos nada, salvo la noticia que nos llega a través de los informes de la policía o de la Guardia Civil, depende de que estemos hablando en casco urbano o en vía interurbana, de los informes de los sanitarios, los informes de los bomberos. Es decir, con todo ese conocimiento de los técnicos que han intervenido, nosotros tenemos que analizar, elaborar, reconstruir lo ocurrido y ver qué responsabilidades hay. Claro, antes me contaba que, claro, un bombero tiene que saber qué es lo que hace y qué es lo que hace porque le puede complicar al siguiente paso, que es el sanitario, y el sanitario a lo mejor puede hacer algo que le complique el trabajo al policía, porque el policía querrá dejar claro el atestado para que luego vengan las compañías de seguro o lo que sea. Efectivamente, mira, hay un... Si quiere dar ejemplos o si quiere dar... Sí, no, hay, digamos, un orden cronológico normal, ¿no? Se produce el siniestro, hay personas atrapadas en los vehículos, se personan allí todos los servicios de emergencia. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero, establecer la seguridad del lugar. ¿A quién le corresponde eso? A la policía, a la Guardia Civil, a los cuerpos de seguridad que intervengan. ¿Para qué? Para que los rescatadores trabajen seguros. Si los rescatadores no están seguros, mal vamos. Y además para que no se sigan produciendo otros siniestros por el efecto mirón o porque no esté bien delimitado el espacio donde están trabajando los profesionales. ¿Esa de quién es función? De la policía. Seguridad en el entorno. La externa, la seguridad interna, dentro de esa burbuja que ya hemos creado. ¿A quién le corresponde? A los bomberos. ¿Por qué? Porque imagínate que puede haber un vehículo que haya derramado sustancias peligrosas. ¿Quiénes son los que tienen que determinar el espacio de seguridad? Los bomberos dirán, no, aquí no puede haber nadie a menos de 40 metros. Por razones obvias. Ni sanitarios, ni policías, ni nadie. Por su propia seguridad. Por lo tanto, la seguridad interna le corresponde a los bomberos. La externa, a la policía. El orden lógico, extracción de la persona,
puesta a disposición de los sanitarios e traslado al hospital más eficiente, investigación de todo lo ocurrido. En ese orden, por lo tanto, primero serían los bomberos, después serían los sanitarios, después sería la policía, los cuerpos de seguridad que tienen que investigar qué es lo que allí ha ocurrido. Pero la información tiene que fluir desde el primero hasta el último, porque cuando los bomberos llegan a un sitio y tienen que excarcelar a una persona, tienen a lo mejor que romper el vehículo, tienen que alterar el vehículo. Todas esas alteraciones no son consecuencia del impacto, sino de los servicios de emergencia. Si no se le transmite a la policía las alteraciones que se han producido del vehículo, cuando ellos vayan a hacer el informe de las causas del siniestro, van a partir de presupuestos erróneos. Claro, te decía que a lo mejor si le quita el cinturón de seguridad, a lo mejor, oye, conducía con cinturón o sin cinturón. Después vendrá la compañía de seguro y dirá, que usted no llevaba cinturón, pues entonces usted tiene una cierta responsabilidad en lo que le ha ocurrido, y entonces la indemnización no es tanto, es tanto menos tanto. ¿Me entiendes? O sea, por eso es necesario que la formación de todos estos servicios de seguridad sea conjunta, porque si están acostumbrados a que los bomberos se forman en cuestiones técnicas de bomberos, los sanitarios en materia sanitaria y los policías en funciones policiales, no conocen las necesidades del resto de los servicios y entonces no fluye la información. El bombero cuando entra allí no solo tiene que saber lo que tiene que hacer como bombero, que lo saben perfectamente, tiene también que mirar con ojos de policía. Porque hay cosas, detalles que ellos ven porque están en el vehículo, que no pueden ver los policías que están fuera y que se lo tienen que transmitir. Mira, es que la aguja del velocímetro marcaba 180 y yo ahora con las maniobras que tengo que hacer dentro, cae la aguja. Claro. Sí, o una marcha que necesita. O una marcha que cambia. O sea, son detalles que teóricamente al bombero no le dicen nada, pero le dicen a los que están esperando fuera para poder intervenir. Por eso tiene que fluir la información. Entonces, el protocolo lo que viene a decir es que el bombero tiene que darle un informe casi de lo que ha hecho o de lo que ha alterado. Claro. La cuestión es, ¿cómo está el escenario cuando yo llego? ¿Qué es lo que hago y altero? ¿Cómo lo dejo? Esa información es vital para el último que interviene, que es el que tiene que investigar. En los sanitarios ocurre exactamente igual. Imagínate los sanitarios que están esperando la excarcelación. Y entonces el bombero sanitario, los demás integrantes del equipo de bomberos, sacan a la persona y lo ponen a disposición de los sanitarios. Bien, muchas veces ocurre que la persona cuando ya se ve liberada del vehículo, pierde el conocimiento. Y cuando llega a manos de los sanitarios ya no le pueden preguntar si es alérgico a algún medicamento, qué le duele o qué le deja de doler, porque la tensión en la que ha vivido esa persona, cuando se ve liberada, pierde el conocimiento. En muchas ocasiones ocurre. Claro, si el bombero sanitario que estaba dentro de él en el vehículo y le ha ido preguntando todo ese tipo de cosas, no se lo dice al sanitario, el sanitario después no se lo puede preguntar, con lo cual parte ya de un presupuesto erróneo. Claro. Sí, ya se puede producir un error al suministrarle cualquier tipo. Efectivamente. Incluso en el traslado del lugar del siniestro hasta el hospital más cercano, a lo mejor es necesario practicar alguna actuación de urgencia por parte de los sanitarios, un suero, un medicamento, lo que quiera que sea. Eso puede alterar después las pruebas de alcohol, de drogas, etcétera, etcétera, necesarias para saber si el responsable es el conductor. Claro. Entonces, si esa información el sanitario no se la pasa al policía, también parte de presupuestos erróneos e incluso puede alterar el resultado de las pruebas. Claro. Por eso es necesario, no se trata de convertir a bomberos y sanitarios en pseudo policías, no, se trata de que todos los que intervienen, los tres cuerpos distintos, por generalizar, tengan conocimiento de cuáles son los trabajos y las necesidades de los otros para respetar ese trabajo y colaborar con ellos. Entonces tendrá ahora que haber una especie de formación, ¿no? Claro, es básico. Bueno, la formación es básica. Vamos a ver, un servidor público de cualquiera de estos servicios de emergencia, que cuando entra a trabajar con 23 años, no ha vuelto a hacer un curso de formación y de reciclaje hasta que se jubila con 50 y tantos, deja de ser operativo 2 años después de haber entrado en el cuerpo. Todo cambia, claro. Porque es que la vida es así. Entonces, la formación tiene que ser continua y adaptada a las circunstancias reales de cada momento. Y en todos los campos, sanitarios, bomberos, policías, la formación de un servidor público tiene que ser continua si quiere que su trabajo sea eficaz. La verdad que sí. Bueno, vamos a preguntar más cosas porque la verdad que antes hablábamos y se le puede sacar mucho jugo al fiscal. ¿Causas de accidentes siguen siendo más o menos las mismas de siempre? Desgraciadamente sí. Bueno, se ha incorporado últimamente las distracciones.
que se han incrementado con motivo del uso de los móviles, de las nuevas tecnologías, que son muy útiles y muy interesantes, incluso para pedir ayuda, porque antes tenías que ir a buscar una cabina o alguien que te hiciera el favor, ¿no? Pero también se han convertido en un arma por el mal uso. El mal uso. No se puede estar conduciendo y en una conversación telefónica, aunque lleve manos libres durante un cierto Bluetooth tiempo. ¿No se puede utilizar? ¿No se debería utilizar? Se puede utilizar, pero tiene que ser para algo urgente, necesario y muy corto. Está comprobado que más de un minuto de conversación dejas de ver señales de tráfico. No las percibes porque estás atento a la conversación. Por lo tanto, eso es muy peligroso. No te digo nada, aquellos que van escribiendo WhatsApp y haciendo cosas extrañas, ¿no? Lo que pasa es que también, por ejemplo, la radio, poner la radio y ponerte a cantar, o hablar con un copiloto. Hombre, en principio todo distrae, evidentemente, pero hay distintos grados dentro de esa distracción. Que lleves música puesta, pues incluso te puede favorecer para no dormirte. Para espabilarte. Entiéndeme. Todo depende de lo que pongas. Claro, si pones una nana, pues posiblemente te duermas. Mientras conduces. O sea que todo con... Alex Ubago, si pones Alex Ubago. Bueno, sí, en su justa medida, cualquier cosa mal usada, lógicamente genera un riesgo, ¿no? La verdad que sí. Luego, los clásicos son velocidad, entiendo. Sí, por supuesto. Velocidad, sustancias y tóxicos. Y tóxicos. Son los dos elementos fundamentales. Vamos a hablar de tóxicos, y la alcoholemia lo tenemos ya más asumido históricamente, pero los controles de droga, antes me explicaba que no se hacen tanto porque a lo mejor se hace primero el de alcoholemia y a veces no. Sí, bueno, es que hay que distinguir entre la actuación administrativa, que depende de las instrucciones que da la DGT a los distintos cuerpos de seguridad desde el punto de vista puramente administrativo del tráfico, y la cuestión jurídico-penal del tráfico. Desde el punto de vista penal, el conducir bajo efectos de alcohol o bajo efectos de droga es el mismo delito, con la misma pena, y da igual que lleves alcohol, que lleves droga, que lleves alcohol y droga, o que lleves 3 tipos de droga. La cuestión está en que pierdes las capacidades para conducir con seguridad, para ti y para el resto de los usuarios de la vía, que es lo único que le importa al Código Penal, no así al ámbito administrativo, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista penal, lo que se tiene que hacer es un control rápido y eficaz. ¿Cuál es el primero? El de alcohol. Mucho más rápido que el de drogas y es eficaz. ¿Por qué? Porque si da una tasa superior a 0,60, ya tenemos el delito de conducir bajo efectos de bebida alcohólica, y ya no es necesario seguir haciendo pruebas de droga o de cualquier otra cosa, porque el delito ya está. Pero ahí no existe, porque no es lo mismo 0,60 que 1, ¿no? Luego ahí se va... Bueno, vamos a ver. El límite en el Código Penal está en 0,60 en aire expirado o 1,20 de alcohol en sangre. Vale. Que es el equivalente, normalmente es casi siempre el doble. Vale. Para que nos entendamos, unas cuestiones técnicas por medio que no son no es el momento. A partir de ahí, hombre, la pena es la misma, pero la consideración de adaptar las penas a la realidad del hecho, dentro del margen que te da el Código Penal. El Código Penal te dice, pues este delito está castigado entre 1 año y 3 años. ¿Cómo gradúas tú entre el año y 3 años? Pues depende de las circunstancias de cada caso. No se le puede poner, en justicia, no se le debería poner la misma pena a un individuo que da 0,70 que a uno que da 1,40. Entiendo yo, ¿eh? ¿Entiendes? O sea, por una razón de pura equivalencia. Sí. Y de peligrosidad, de mayor peligrosidad. De peligrosidad, ¿me entiendes? Y ahí está el juego del tribunal, dentro de los límites que le marca la ley. Ajá. Pero la ley nunca pone una pena exacta y concreta, siempre da un margen. ¿Para qué? Para que se valoren las circunstancias de cada caso. No hay 2 siniestros iguales. Vale. En el tema de drogas, ¿diferencian los análisis las distintas drogas? Sí. Pero hay que la prueba de drogas tiene 2 partes. Una con unos equipos, digamos, portátiles, para que nos entendamos, que hacen una valoración sobre la saliva del individuo, se mete, analiza, y analiza normalmente 4 grandes grupos de drogas. El cannabis, por un lado, la heroína, la cocaína, las anfetaminas, benzodiazepinas, etcétera, etcétera. Bien, exactamente, de todo tipo. Porque claro, el catálogo de drogas es inmenso. Bien. Entonces, estos aparatos están para detectar positivos de grandes grupos, ¿vale? Si eso da positivo, hay una segunda prueba,
se toma más saliva, se mete en un tubo precintado, con todas las medidas de seguridad, una cadena de custodia, y eso se manda a un laboratorio de análisis, claro, por medio de la cromatografía de gases. Y entonces eso te da un resultado, pues igual que cuando te haces cualquier analítica para comprobar tu salud. Te dice exactamente qué tipo de droga lleva y qué cantidad de droga tiene tu organismo. claro. Eso no falla. Eso no falla, ¿no? No Eso falla. es analítico. ¿Y hay alguna droga más peligrosa que otras a la hora de la conducción? Pues depende para qué. Porque las drogas se pueden clasificar así en grandes grupos como depresoras, estimulantes, para no liarnos mucho. Sí. Entonces, como tienen efectos muy distintos, depende el tipo de droga que utilices, así es la reacción del individuo. Personas que se quedan dormidas al volante, personas que no asumen riesgo ninguno porque están en una situación de excitación, de euforia, que se arriesgan a hacer cualquier maniobra creyendo que les da tiempo y que pueden hacerla, aumenta la velocidad, hay falta de percepción del riesgo. Entonces, claro, es un individuo, eso es un kamikaze, eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, pero bueno, tan peligroso es como el que se queda dormido y se cambia de carril y se lleva una familia por delante. Claro. Por eso te digo que es que todo depende del tipo de droga y cómo le afecte a la persona, porque no todas las drogas afectan igual a todas las personas. Y además, el problema que tenemos es que es difícil encontrar el consumo de una droga única. Lo normal es que haya policonsumo, es decir, mezcla de drogas o mezcla de alguna droga con alcohol. Y entonces ahí ya se disparan todos los parámetros, porque ya las reacciones no son iguales. La verdad que sí. Los controles, yo creo que ha funcionado, ¿no? El endurecimiento, nosotros ya tenemos unos años y de antes era en raras ocasiones había controles y ahora ya se ha demostrado que... Sí, bueno, es que lo fundamental... Y lo digo yo, aunque la gente piense, es que un fiscal, es que un fiscal prefiere que haya prevención y no represión, sinceramente. Si no hay prevención, habrá mucha represión. Si funciona la educación y la prevención, habrá muy pocos asuntos, salvaremos muchas vidas y habrá muy poco problema en el juzgado. Entonces, la apuesta nuestra tiene que ser necesariamente por la prevención. La prevención viene por varias vías. Primero, por la educación, que es fundamental en la vida de cualquier persona. Y hay que educar a la gente a respetar la vida de los demás, no solo ya la propia. Oye, si tú quieres con tu vida hacer alguna cosa rara, pues ya es tu problema. Pero si puedes poner en problema la vida de los demás, ahí no, a eso no se te puede permitir. Por lo tanto, educación y medidas disuasorias. Policía en la calle, en las carreteras. La presencia policial es fundamental. El uso de controles no avisados, fundamental. Ah, pero ahora hay una cosa. No avisados. Las aplicaciones, los chats, que ya hay gente que dice, oye, control en tal sitio. Eso penalmente será algún día sí, a lo mejor... No, penalmente no está, pero administrativamente sí está. En la última reforma de la ley de tráfico se han incluido todo ese tipo de cuestiones. Es que yo estoy en el chat de eso. Pero con independencia de eso, fíjate lo que me acabas de plantear. Con independencia de que eso sea una infracción administrativa que esté sancionada, es un defecto de humanidad tremendo. O sea, que tú vayas avisando a alguien de que hay un control policial, cuando a lo mejor ese alguien al que estás avisando es un infractor que puede causar la muerte de otra persona. Sí. O sea, es como, no sé, como si estableces un sistema para que los ladrones se avisen entre sí. Sí, oye, aquí no hay policía, aquí puedes entrar. ¿Entiendes? O sea, es que eso es lo que está ocurriendo con estas personas que alegremente dicen, hay un control, te hacen señales con las luces, o te ponen un WhatsApp, o lo suben a una determinada red social y demás. Oye, es que si estás avisando, ¿de qué sirve la prevención? Se endurecerá, por tanto, en el futuro a lo mejor este tipo de cosas. Evidentemente, se tiene que hacer así. Porque no creo que sea una labor social, todo lo contrario. Creo que eso perjudica enormemente la seguridad de todos. La verdad que sí. Última pregunta, ya nos hemos ido de tiempo, pero como sé que da para las patinetas, nosotros decimos patinetas, en la península dicen patinetes. Sí, da igual. Sí, aquí se ha abierto la caja de Pandora, ¿no? Porque el control... Sí, porque hemos llegado tarde, desgraciadamente. Primero se han llenado las calles de todo ese tipo de artefactos
a los que genéricamente llamamos patinetas, patinetes, y después ha salido la norma. Y ese es un grave problema de los gobiernos, ¿no? Que primero tú tienes que prever lo que va a pasar, no reaccionar cuando ya ha pasado. Claro. ¿Entiendes? Ahora se llenan las calles de esos artefactos, cada uno circula como quiere y por donde quiere, y ahora sale una norma diciendo que no puedes circular por aquí, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Entonces, reconducir a las personas que se han acostumbrado a hacer las cosas mal es mucho más complicado que si desde un primer momento hubiera una norma que hubiera dicho las cosas se hacen así. Por otra parte, todos esos artefactos que tienen apariencia de patinetes, patinetas, no son verdaderos patinetes, patinetas. Hay algunos que sí y otros que no. Y ahí hay que distinguir según su potencia y su velocidad. El Reglamento General de Vehículos se ha modificado en ese aspecto para incluir los vehículos de movilidad personal. Y ahora, a grandes rasgos y sin entrar en cuestiones técnicas, aquello que no supere los 6 km por hora sería considerado como un juguete. Entre 6 km por hora y 25 km por hora sería el equivalente a una bicicleta con motor asistido, la EPAC, que deja de funcionar cuando alcanza los 25 km por hora. Oye, que pedaleando coges 40, vale, pero no te auxilia el motor, ¿eh? Por lo tanto, un patinete que no tiene pedales, hasta 25 km por hora podríamos considerarlo como un vehículo de movilidad personal. ¿Qué ocurre a partir de esa velocidad? Que ya estamos entrando en el campo propio de los ciclomotores. Entonces, lo que supere 1000 vatios de potencia en el motor, más de 25 kilómetros por hora en la velocidad punta del artefacto ese, en realidad es un ciclomotor. Y ya tiene con la apariencia de un patinete, sí, sí, ¿vale? Pero un ciclomotor. Y entonces, ¿qué ocurre? Que necesitas el permiso AM, que necesitas seguro, claro, todo lo propio de un ciclomotor, aunque tenga el aspecto de un patinete. Y la regulación se está como digo, apurando, afilando. Sí, pero deberíamos ir más rápido y con más seguridad, porque genera dudas en la aplicación de la norma. Desde mi punto de vista, es un error meter estos artefactos en las aceras con los peatones. Sí, sobre todo en donde haya carriles bici. Es que no tiene... La acera es el espacio vital del peatón, de la familia paseando, del que se para a mirar un escaparate. Tú no tienes por qué ir caminando por la acera, mirando atrás por si viene una bicicleta, un patinete o cualquier tipo de artefacto. Es que tú no puedes ir con una bicicleta. Esa es la zona de seguridad del ciudadano, del peatón, que la ciudad está hecha para el ciudadano. Entonces, todos estos sistemas de movilidad alternativos, más ecológicos, más todo lo que tú quieras, que se está potenciando para evitar el uso de vehículos contaminantes, de combustión y demás, oye, entonces resérvale el espacio de los vehículos que quieres quitar. ¿Tú quieres que haya menos vehículos? El espacio de los patinetes, de las bicicletas, ponlo en la calzada. Habrá menos espacio para esos vehículos y más para los vehículos alternativos. Claro. Pero no le quites el espacio al peatón, que no tiene culpa ninguna. O sea, le dejas todo el espacio que tenía antes el vehículo de combustión y le quitas el espacio al peatón para meter los vehículos alternativos. Es absolutamente incoherente. Yo creo que el futuro espero que se haga así, que cada vez más carriles se le quiten. Es la esperanza que todos tenemos. Don Luis Carlos Rodríguez, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Para mí también, muchas gracias. Gracias. Bueno, ya han escuchado al fiscal de Seguridad Vial de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez, hablando, podríamos estar hablando muchísimo más, pero hablábamos antes de empezar la entrevista de todo lo que estaba pasando con las patinetas, que decimos en este caso, patinetes que dicen más en la península del Resto. Bueno, todo sale un poco por su ponencia en este simposio, competición de rescates, de emergencias y demás, donde una de las ponencias era la suya sobre esos protocolos que se deben ahora de incorporar, ¿no? Cuando hay un accidente y cómo se deben de coordinar los distintos servicios de emergencia, porque cualquier cosa puede afectar al siguiente eslabón de la cadena, ¿no? Y también cómo al final un accidente no termina ahí mismo, y a veces en el hospital y a veces luego en los juzgados. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.